donde están los ejercicios, y aquí voy a crear uno nuevo. Entonces voy a crear un nuevo script. ¿Sale? Entonces voy a poner de una vez como comentario que este es el ejercicio 04. Este es correspondiente a una señal escalón unitario. Recordando que esta se le llama UDT. Y le voy a poner que todavía estamos en la parte de mostrarlas, bueno, generarlas y mostrarlas, bueno, de generarlas en sí, pero mostrarlas en tiempo continuo. Después vamos a pasar a ver qué adecuaciones para mostrarlas en tiempo discreto. Entonces, le voy a poner aquí que es tiempo continuo. Y de una vez lo guardo. Recuerden que de repente dice, se tiene que reiniciar. Pues no le hace si ya está guardado, constantemente se está guardando y si acaso la parte que escribe es la que no me guarda, ¿verdad? Pero de ahí más se guarda todo. Sería, estamos en el ejercicio 4 y pues yo le pongo el grupo para yo estar identificar más fácil con qué grupo estoy haciendo qué ejercicio, ¿no? Pero igual ustedes aparte no es necesario que se lo agreguen. Entonces le voy a poner OK. Y me espero a que ya tengan listo su archivo con los comentarios para comenzar la parte de graficar el escalón unitario, generar y graficarlo. Cuando ya lo tengan me indican por favor, o si necesitan tiempo pues también me lo hacen saber. Listo, profe. No sé si alguien requiera más tiempo o ya podemos empezar. Todo listo, profe. Bien, entonces otra vez hacerles la invitación, el llamado, no sé cómo hacerlo, de que por favor me retroalimenten porque no llego a tal grado de querer introducirlo en sus computadoras para ver qué están haciendo, monitoreándolos. Entonces, pues no sé si están poniendo atención o no sé si ya lo escribieron o no sé si está escuchándose o no. O sea, me deben de al menos retroalimentar con algo para poder avanzar, porque si no se va a hacer muy tedioso esto. Yo estoy dando mucho tiempo y no sé si lo están utilizando para la clase o no. Entonces, por favor, retroalimenten. Y cada vez que vayamos corriendo el programa y que le vayamos agregando cosas, verifiquen que sí les corra y que sí van al tanto, porque si no se van a ir quedando atrás y les va a marcar si les marca un error, después vamos a avanzar y les va a marcar ese más otros, ¿no? Por eso les doy el tiempo suficiente entre una parte y otra, o les pregunto si fue suficiente para poder continuar. Entonces, otra vez se los pido. Entonces vamos a comenzar limpiando variables. También limpiamos la ventana de comandos. Y ahora sí. Entonces, en la parte del escalón, yo les decía, no vamos a utilizar una función específica, sino que nosotros la vamos a generar.
Entonces sabemos que todas las señales las estoy haciendo a partir del 0, ¿verdad? El escalón unitario lo que me dice es que antes del 0 vale 0 y en el 0 de y en adelante pues vale 1, ¿sí? Entonces podríamos graficar solamente la parte del 1, ¿sí? O sea, la parte de 0 en adelante. Pero como también le vamos a hacer desplazamientos en el tiempo, vamos a graficar una sección de la parte del tiempo negativo donde vale 0, para cuando hagamos ese desplazamiento, pues se alcance a observar que, pues que se desplaza el escalón completo, ¿verdad? Entonces, técnicamente hablando, pues el escalón de menos infinito hasta antes de llegar al 0 vale 0 y del 0 hasta el infinito vale 1. Por lo tanto, los valores que ponga aquí, pues nomás son como una delimitación de la visualización del escalón, porque no puedo graficarlo desde menos infinito, ¿verdad? Entonces, voy a agarrar dos intervalos. Un intervalo para la parte del tiempo negativo y otro intervalo para la parte del tiempo positivo. ¿Lo podría hacer de una sola vez? Sí, sí se puede. O sea, yo le puedo poner de menos 10 a 10 con espacio de punto 1, de 1, de punto 0,1, de punto 3 o de punto 5, de lo que nosotros queramos. Pero después, de todos modos, lo tendría que dividir para graficar la parte que corresponde a antes de que sea de 0, que todos los valores en ese tiempo valgan 0 en amplitud, y del 0 en adelante, que todos los valores valgan 1. O sea, es decir, da lo mismo, bueno, no da lo mismo. Podría ser perjudicial, pues que lo ponga junto, porque después no voy a, o sea, tengo que separarlo forzosamente. Entonces mejor lo trabajo por separado y así me evito broncas de andarlo separando después. Entonces le voy a poner T1 a la parte negativa y vamos a generar en cualquier intervalo negativo. Ahorita le puse menos 10, pero puede ser menos 1, menos 20, menos 100, lo que ustedes quieran, ¿no? En intervalos de 0.1 hasta un poquito antes del 0. O sea, tiene que ser un valor negativo. Le voy a poner menos 0.1 porque es el paso que le puse, ¿verdad? Nada más para que no quede ahí, ¿no? Exactito. Pero si no, pues le pueden poner cualquier otro. Entonces, a ese sería un tiempo 1. Un tiempo 2, bueno, aquí le voy a poner un comentario donde diga que es intervalo del tiempo negativo o antes del 0, como le quieran poner. Voy a poner un T2. Este va a ser igual a partir del 0, igual al mismo espacio, hasta el 10. Entonces, esta es la parte del intervalo del tiempo, pero positivo. Ay, perdón. Listo. También punto y coma para que no nos vaya a imprimir todos esos valores ahí en la ventana de comandos. Permítame tantito, por favor.
Listo, perdón, es que tocaban aquí en la casa y como mi esposa está en el hospital, pues nada más estaba yo, ¿verdad? Y con mis niñas. Tuve que atenderlo. Bueno, está en el hospital porque es doctora, no voy a pensar que está mal. Ay, nomás que corrí. Entonces, esos dos intervalos me van a servir para graficar la parte que vale 0 y graficar la parte que vale 1. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. No, profe. Bien, claro. Gracias. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer es... Mande. Bueno, yo no en cuanto al programa, sino en cuanto al MATLAB. Lo que pasa es que cuando ya yo escribí lo del T1 y T2, pero cuando me quiero regresar a hacer los comentarios, no me deja, me manda a la siguiente renglón y bueno, no sé qué problema está ahí en el programa. Si le das Enter, pues se va a ir al siguiente renglón. No, le doy espacio. O sea, por ejemplo, en T1, quiero poner el comentario de intervalo del tiempo negativo y cuando le doy el espacio para escribir, me manda al siguiente renglón y pues no me deja escribir. Ahí sí, pero o sea, no es del MATLAB, yo creo, sino, no sé si en el teclado, a ver cómo lo podemos hacer para... a ver. Es que sí se vuelve bien complicado ayudarles con los errores, pero ¿me puedes compartir tu pantalla? Déjame, te doy permiso. ¿Me la puedes compartir para verlo y saber exactamente dónde está el problema antes de continuar? Porque sí, si no, se va a ir haciendo esto más. Ahorita ya te di permiso de compartir. Déjame, quito yo un momento mi pantalla para que aparezca la tuya. Bueno, igual me están diciendo compañeros que a lo mejor es por el archivo, o sea, como que tengo que abrir un nuevo archivo. Pues no sé, por eso quería que lo compartieras para verificar esa parte. Aquí, espera. Estaría raro que fuera por el archivo, eso sí. Pero pudiera ser el caso, ¿no? No puedo aseverarlo, ¿no? Le quiero utilizar las flechas y me dice, me manda esto, que no tengo comandos. Bueno, yo todavía no veo la pantalla, nada más la veo en color negro toda la interfaz. No sé si se esté cargando. Ahí está, ya lo vi. Por ejemplo... es que no abre un programa. Estás trabajando en la ventana de comandos. ¿Mande? Entonces, si es por el archivo, pues. Es que no estás haciendo ningún archivo. Okay. No estás haciendo ningún archivo. Si te fijas, estás en la ventana de comandos. Ok. Entonces tienes que poner ahí en tu folder, en donde dice documentos, MATLAB, si ahí estás trabajando, entonces ahí debes de generar un nuevo script, que eso es la parte que habíamos visto, ¿verdad? Generar un nuevo script, precisamente, es que ahorita lo que estás haciendo es ejecutando línea por línea de todo lo que estamos haciendo. Ahí no te va a dejar generar comentarios. Perfecto. Bien, profe, gracias. Una disculpa. Sí. Entonces, ya está. Déjenme, lo cambio asistente ya. Bien, entonces, bueno, esa parte, no sé si alguien tiene alguna otra duda de eso, porque según yo, pues fue lo que expliqué en los videos y fue lo que vimos la sesión pasada de dónde generar el archivo. Ahora precisamente es para eso, para no tener que estar ejecutando y si nos equivocamos en algo, pues tenemos la opción de regresar a corregirlo sin necesidad de volver a ejecutar todo en la ventana de comandos.
Bien, si no, entonces comenzamos. Aquí, pues lo que tendríamos que hacer es generar la misma cantidad de ceros, o un arreglo, perdón, con la misma cantidad de ceros que los elementos que tenga T1 en ese intervalo. Es decir, si yo le cambio los parámetros o si le cambio ya sea el inicio o el fin o el espacio entre dato y dato, va a cambiar el número de elementos del arreglo. Entonces, para yo generar la misma cantidad, pues lo que necesito saber es el tamaño de este arreglo que se llama T1. Y MATLAB nos da la opción de saberlo. Entonces, la herramienta o la sentencia que nos ayuda a conocer. Profe, no está compartiendo. Cierto, ¿verdad? Bueno, pero todo no había escrito nada, nomás le estoy explicando. Ok. Gracias. Déjenme de una vez lo comparto. Entonces, les decía, la sentencia, perdón, nada más me indican que ya se vea. Sí, ya se ve. Ok, gracias. O la instrucción que necesitamos para saber exactamente cuánto o de qué tamaño o cuántos valores tiene T1 o T2 o el que sea, se llama size. Ese size, le voy a poner acá abajo. Ahorita sí voy a utilizar un poquito la ventana de comandos para explicarlo y ahorita lo agarramos acá, ¿verdad? Bien, voy a tomar una variable, la que sea x igual, y voy a generar un arreglo de un vector, pues un arreglo unidimensional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada más. Ahí está mi vector y pues ya está mi variable. Ahorita pues es evidente que son 6, pero ¿qué pasa cuando son muchos y yo no sé de dónde viene esa variable o cómo se generó? ¿Sí? No voy a estarlos contando de uno en uno porque a lo mejor son muchas columnas, o sea, puede ser un arreglo de una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, las que sean. Entonces la manera de hacerlo es utilizando la instrucción size y entre paréntesis la variable a la cual quiero conocer su tamaño. Ya sea una escalar, pues me va a regresar el mismo valor, ¿verdad? En este caso, pues se utiliza para los arreglos. Si son de una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones o más dimensiones, pues me va a regresar como vector en cada posición los elementos en cada una de las dimensiones. En este caso, MATLAB lo toma como si, aunque es un arreglo de una dimensión, lo toma como de 2, lo toma como que es un renglón y 6 columnas. Entonces, lo que me va a regresar es un arreglo de 2 datos. En el primero va a estar la cantidad de renglones. Déjenme lo hago más grande para que se vea el arreglo. Es un solo renglón. Y en el segundo dato me regresa la cantidad de columnas. En este caso, lo que me interesa cuando es un arreglo de una dimensión, pues es la cantidad de columnas para saber cuántos elementos tiene. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Le vuelvo a poner size, le vuelvo a decir que lo quiero del vector X, pero le puedo dar otro parámetro indicándole qué posición del arreglo quiero que me muestre. Si yo le pongo la 1, me va a regresar únicamente el tamaño de X en cuanto a renglones, es decir, en este caso me va a regresar un 1. Ahí está. Si le pongo size, pero un 2, lo que me va a regresar es el tamaño de X, pero en su segunda dimensión, es decir, me va a regresar 6. ¿Sale? Entonces, ese es el que vamos a utilizar nosotros, size de T1 o T2, coma 2. ¿Por qué coma 2? Porque lo que necesito es el tamaño de columnas que tiene ese arreglo unidimensional. Así lo da MATLAB, ¿verdad? A lo mejor no lo da en renglones y una sola columna, pues también tendría que verlo. Pero en este caso MATLAB siempre nos da, cuando es unidimensional, que es de un renglón y muchas columnas. Entonces, por eso le ponemos el coma 2. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Una duda, profe.
Podemos continuar. Les decía que, gracias, que si yo cambio el tamaño del vector, ya sea poniéndole un intervalo menor o mayor o cambiando la cantidad de donde empieza, pues en automático se cambia el tamaño del arreglo y de todos modos pueda generar mi señal. Entonces, ahorita nomás era lo voy a dejar igual, nomás era para ejemplificar que puedo cambiar el tamaño, pero si yo calculo el tamaño de manera automática con esta sentencia, entonces pues no me apura. Si lo cambio acá, también cambia el otro valor, ¿verdad? En automático. Para eso voy a agarrar unas variables auxiliares para no romperme la cabeza. Le pongo aux1, auxiliar 1, va a ser igual al size de quién, de P1, coma 2, es decir, me va a regresar el tamaño del arreglo de los ceros. Entonces aquí le voy a poner tamaño del arreglo de tiempo negativo. ¿Sí? Y voy a hacer un aux2, un auxiliar 2, que va a ser igual al tamaño de P2, 2, donde aquí lo que estoy haciendo es obtener el tamaño del arreglo del tiempo positivo, ¿sí? Entonces nada más tengo el tamaño, que es el aux1 y el aux2. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien, entonces, ahora sí, ¿para qué quiero ese tamaño? Pues para generar la misma cantidad de ceros o de unos que corresponden al arreglo del tiempo negativo y del tiempo positivo para poderlos graficar. Recuerden que en MATLAB, si quiero hacer operaciones o gráficas entre vectores o arreglos que no tienen la misma dimensión, en automático nos marca error. Entonces, para eso es, para tener el tamaño exacto del intervalo o del vector del intervalo y generar la misma cantidad de ceros o de unos. Entonces, vamos a generar la cantidad de ceros. Es decir, también voy a poner mi función como en dos partes. Voy a poner una F1 que va a ser igual a la misma cantidad de ceros como tiene de tamaño el T1, es decir, igual al auxiliar 1. ¿Cuál es el detalle aquí? Imagínense que yo tuviera que, si fueron 100 ceros ahorita, que lo tuviera que declarar así, 0, espacio 0, espacio 0, espacio 0, pues ¿cuándo acabo, verdad? Ahora, si fueran 10,000 o 5,000 o 1,000,000, en el caso de estar, por ejemplo, trabajando con imágenes, pues ¿cuándo voy a acabar de hacerlo? No, voy a tardar mucho tiempo y además sabe si sea exacto, ¿verdad? A lo mejor se me va el valor y ahí queda. Entonces, la manera rápida de hacerlo es con otra función. Entonces voy a declarar entre corchetes que es un arreglo. Y en ese arreglo es válida una función que se llama ceros, con z obviamente por la parte del zero. Entonces la función se llama ceros. ¿Qué hace? Genera ceros, así tal cual se escucha. Así como le estuve poniendo yo a mano 0, 0, 0, 0, 0, genera ceros. Esa instrucción tiene, o le tengo que dar dos parámetros. ¿Desde qué valor del vector quiero que empiece a generar ceros? Entonces yo quiero que empiece desde la posición 1 del vector. Y luego me dice hasta qué valor del arreglo quiero que genere ceros. En este caso sería hasta el auxiliar 1, que es el tamaño del arreglo. ¿Sale? Entonces sería, perdón, lleva coma. F ceros, coma, aux 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy generando la misma cantidad de ceros que el tamaño del arreglo del tiempo negativo. Le voy a ponerte menos para no escribir todo.
¿Vale? Si se entiende, no se les olvide ponerle punto y coma, porque si no, nos va a imprimir 100 ceros ahí en la ventana de comandos y va a tardar mucho en estarlos imprimiendo, más que en estar calculando todo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Le voy a poner aquí, para que quede claro esa parte, le voy a poner generar función escalón. Entonces, apenas generé los ceros. Ahora me falta generar la misma cantidad de unos en la parte del tiempo positivo. Entonces, le voy a poner una F2. Va a ser igual a un vector que tengo que llenar de unos. Entonces, como ustedes saben, los gringos no es como que desplieguen una gran cantidad de creatividad. Y pues si para llenar ceros se llama ceros, para llenar unos, pues se llama unos, ¿verdad? Entonces es ones o ones, como quieran. Entonces en ones tiene la misma filosofía. Necesita dos parámetros. Uno es a partir de dónde quieres empezar a generar unos y hasta dónde o qué tamaño del arreglo quieres generarlo. Entonces para nosotros es aux2, ¿sale? Y pues su respectivo punto y coma. Entonces en el tiempo 1 voy a generar F1 ceros y en el tiempo 2 voy a generar F2 unos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que se vea que antes del 0 vale 0 y después y a partir del 0 vale 1. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es generando la misma cantidad de ceros que el tamaño del arreglo del tiempo positivo. ¿Sí? ¿Alguna duda o preguntas ahí? No, profe. ¿Necesitan tiempo para anotarlo hasta ahí o ya todos van hasta ahí? Ustedes me dicen para poder continuar. Profe, ¿en el F2 también está generando ceros o unos? Ahí dice ones, unos. Es que en el comentario le puse creo que ceros, profe. Pero ese no es el comentario. Acuérdense que los comentarios se los estoy poniendo ahorita para que más o menos sepan de qué es, pero en realidad pues lo que importa es la función. Sí, entonces, si era con respecto al comentario, en el comentario a mí se me olvidó porque copié y pegué, pero la función es lo que va a correr el programa es lo que está en la instrucción, no lo que está en el comentario. No sé si se referían. Sí, era por el comentario. Gracias. No, yo soy como el dicho, hagan lo que digo y no lo que hago. ¿Sale? Que luego también mi dislexia me traiciona. ¿Algún otro duda o pregunta hasta ahí? Si no, para continuar. Listo, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a ir de poco a poco haciéndole más cosas. Ahorita lo vamos a graficar pues para que se vea que sí lo estoy haciendo de la manera correcta, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner resultados. Para mostrar resultados, aquí tengo tengo 4 vectores, ¿verdad? 2 pertenecientes al tiempo y 2 pertenecientes a mi función. Entonces, al menos ahí les voy a mostrar 2 maneras de poderlo graficar, ¿sale? Les voy a mostrar 3, una de cómo no hacerlo y 2 de cómo hacerlo. La primera es, si nos vamos a lo que hemos visto ahorita, pues simplemente yo, a lo mejor de manera intuitiva, le pongo, pues si lo único que he visto es plot, pues le pongo T1, F1, ¿vale? Y después de plotear o graficar el T1 y el F1, pues le vuelvo a poner plot, pero ahora con T2, F2. ¿Sí? Eso sería algo intuitivo, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto ahorita. Esta es la manera de cómo no hacerlo. Lo voy a dar a correr
y a ustedes se les va a abrir la ventana emergente con la gráfica. A mí en este caso me pone aquí a un ladito, pero si se fijan, nada más aparece la parte que ya está en 1, del 0 al 10, ya vale 1. ¿Qué está haciendo en realidad? Pone la gráfica de ceros y sí la muestra, nada más que inmediatamente de que la muestra, ejecuta la siguiente instrucción y ahora sobre el mismo plot, porque yo ni siquiera le estoy poniendo o le estoy diciendo que cambie de plot o que cambie de figura, no le estoy diciendo nada, simplemente que lo ponga, entonces lo sobrescribe y lo único que alcanzo a ver es la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser una manera de hacerlo? Bueno, yo puedo graficar la primera parte y después le digo que la mantenga y que en el mismo plot me grafique lo que sigue. ¿Cómo le puedo decir eso? Con la instrucción hold on, así tal cual, hold on. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta instrucción? Va a retener los datos del plot anterior y graficar los del siguiente. Eso es lo que va a hacer el hold on. ¿De acuerdo? Lo voy a volver a correr. Corremos. Y ahora no se alcanza a notar mucho, pero ustedes ya en su aplicación sí lo van a ver, ¿verdad? En el MATLAB. De color azul, de menos 10 a 10, se alcanza a ver ahí que el 0. Y a partir del 0 en color rojo en la parte de arriba, pues se alcanza a ver la parte del 1. Es decir, graficó la parte del tiempo negativo, le dije que se esperara, un hold on, es lo que significa en inglés, y también me graficó en el mismo plot, en el mismo figure, me graficó la parte de los unos. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí corrió todo bien? Sí, profe, todo bien. Bien, entonces esa es una manera. Lo que voy a hacer es, sí se utiliza, pero digamos que esto es más para cuando estoy acá en la ventana de comandos haciendo instrucciones, como para no perder el hilo del plot anterior y a ver cómo queda el nuevo. Ahí en la línea de comandos lo puedo hacer. Pero la misma sentencia o instrucción plot permite mostrar en el mismo figure y en el mismo plot varios elementos a la vez, siempre y cuando sean un par ordenado de ellos. Es decir, pudiera quedar de la siguiente manera. Esos tres los voy a poner como comentario. No lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí como una opción del cual se puede utilizar para sacar la gráfica, ¿sí? Pero pues no es el todo, ¿no? O sea, hay otra manera más, digamos, no sé si correcta, porque las dos son correctas, ninguna marca error, más eficiente de hacerlo en una sola sentencia. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Le pongo otra vez plot y le doy la primer función X y Y, o sea, T1, F1. Después de eso le puedo decir, también quiero que me grafiques T2, F2 o como se llame, ¿verdad? En este caso está así. Y de esa manera suple estas tres sentencias que pusimos, ¿no? De hecho, yo creo que las voy a hacer hasta un poquito a la derecha para que se vea que es alternativo esa parte. Entonces, cuando le pongo plot T1, F1, T2, F2, hace lo mismo que acá arriba, pero en una sola sentencia. Voy a ejecutarlo para que vean. Ahí está. Cada vez que se ejecuta le cambia de colores. Acá le puso un morado y acá le puso como un amarillo de menos 10 a 0. A mí me le puso como amarillo y de 0 en adelante al 10 pues le puso un color morado. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe.
Ahí va, se puso que lo iba a reiniciar el explorador. Pero como ya lo tenía guardado, pues no hay problema. Ahora, cuando no lo aquí, no lo guardé y se me borró todo. Aquí en este caso, nada más es de que me vaya a la carpeta. Ahí está. Tiene todo, ¿no? Bien, entonces, esa es una. La otra es, si se fijan, lo puso de diferente color. En realidad es una sola función. Si yo quiero que se vea del mismo color, puedo hacer lo que sigue. Cada par de vectores que corresponden, digamos, a una parte o un sector o a una función completamente diferente a lo que estoy haciendo, le voy a poner entre comillas simples el color. Uno de los colores, ustedes vieron, pues es el azul. Se le puede poner azul. Se cierran las comillas simples, coma. Entonces, la parte que grafica de T1 y F1 lo va a poner en azul. Y la parte de T2 y F2 necesito indicarle qué color lo quiero. Entonces, le voy a poner también que lo quiero en azul. Y de esa manera, los dos van a aparecer en color azul, no van a aparecer en un color distinto. Vamos a darle a ejecutar. Quiero que me cambie el folder que ya lo tenía y que lo ejecute. Ahí está, ven, ya se ve de color azul a ambas partes o ambas secciones de la función escalón. La otra cosa que les puede hacer ruido es que no hace una línea entre el 0 que está, perdón, sí, en el tiempo igual a 0 o el tiempo igual a menos 0.1 y el tiempo igual a 1, porque en realidad son dos vectores. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues que sí llega hasta el 0 y que el otro también, pero luego también ahí entramos en conflicto de que los dos intervalos son lo mismo, pues no, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues así es como se hace. Es una función escalón, antes del 0 vale 0 y en el 0 ya vale 1. No necesariamente tengo que dibujar la línea esa vertical que usamos para definirlo o identificarlo, digamos, en papel, ¿verdad? En un escrito. De todos modos es. Y al ratito le daremos valores a los ejes para que se vea de una mejor manera. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Entonces ahorita acabamos de agregar varias cosas que no habíamos visto. La parte del tamaño de un vector, cómo generar vectores llenos de ceros, cómo generar vectores llenos de unos y cómo hacer el plot para varios vectores en un solo figure, ¿verdad? En un solo plot. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Profe, Ya, mande. a mí no me grafica la parte de arriba donde se ve ir el 1. Si le pones aquí plot T1, F1, T2, F2. Sí. Y si tienes definido F2 como once 1, auxiliar 2. Sí, nada más que en eso donde defino F1 y F2 me parece como un pequeñito error de los corchetes. Es que si te aparece error no es pequeño, es un error y no va a correr. O sea, si son color naranja son warnings, ya les había explicado esa parte. Los warnings no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí nada más me dice que en lugar de que utilice brackets, utilicé paréntesis, entonces pues digamos que es exactamente la misma, ¿no? Pero luego si utilizo puros paréntesis también nos denota mucho la diferencia, pues. Entonces, si dices ya me quitó un warning, pero sí lo corre. Entonces, los warnings no hay problema, lo va a ejecutar con todo y los warnings. Pero los errores, pues no te lo va a ejecutar si hay errores. Esteban. Cálale a arrimar el mouse allí al eje de las Y y trata de ver si se recorre para arriba y a lo mejor no se ve bien en la pantalla, porque a mí no me aparecía, pero lo recorrí poquito y ahí estaba. Bueno, eso aparte de que no se ve, no es, o sea, si ustedes lo grafican así tal cual debe de aparecer, no debe de haber ningún problema. Que no se note es diferente porque queda sobre el eje, pero esto de que te recorras o no, pues simplemente le puedes hacer el zoom aquí, ¿no? O con la manita. Para que no, o si no entendiste esa parte, aquí está el pan de paneo. Si le das clic a la manita, la puedes recorrer y ver si sí la gráfico, por ejemplo ahí. Y si la haces con el sub menos,
pues ya, ahí se va a ver, mira, todo lo que valen ceros y lo que vale unos. Pero si no sale, esa es otra cosa. No, no sé si con eso ya lo lograste ver, sino para también que me compartas pantalla y verlo. Es que sí, créanme que es muy complicado detectar los errores porque no estoy viendo su código, ¿verdad? Y igual para ustedes es más difícil porque están atendiendo la llamada y aparte viendo el código. Entonces, cuando surjan esas, pues les voy a pedir que me compartan pantalla para poderlo sacar el error o la posible falla más rápido. No sé si ya lo tengas o si sea necesario que te permita compartir pantalla. No, profe, ya la encontré. Gracias. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer las operaciones que habitualmente hemos hecho más una más. Sí, o sea, una más de las dos que hemos visto que son desplazamientos tanto en tiempo como en amplitud. Le vamos a agregar una más. Entonces, aquí en esta parte, antes de mostrar resultados, pues voy a ir indicando qué operación vamos a ir haciendo. La primera que le vamos a agregar va a ser la del desplazamiento en el tiempo. Entonces, desplazamiento en el tiempo. Para desplazarlo en el tiempo, no necesito moverle nada a la amplitud. Va a seguir estando de entre 0 y 1. ¿Sale? Entonces, lo único que necesito recorrer es el tiempo. Por lo tanto, los únicos vectores con los que voy a trabajar ahorita, pues son con los del tiempo. Entonces, el desplazamiento en el tiempo le voy a poner como la variable k. K es igual. Ahorita lo voy a poner en 0. ¿Por qué lo voy a poner en 0? Para graficarlo y ver efectivamente que aunque esté modificando la función, me la va a graficar igual. Si yo ya después le muevo a 1, a 2 o a 3 o a menos 2, menos 3, menos 4, yo debo de ver que claramente la señal se recorre a la izquierda o a la derecha con respecto al tiempo. Entonces, ese parámetro K lo vamos a poner como K es el desplazamiento en T. Para que no queden tan grandes los comentarios. ¿Y cómo le agrego ese desplazamiento? Pues simplemente se lo tengo que sumar a T1 y a T2, a ambos. Entonces voy a generar otros, bueno, para poderlo graficar aparte y se vaya viendo qué operaciones hago, voy a generar, digamos, a partir del T1 y T2, un T3 y un T4, donde T3 y T4 va a ser la parte donde la voy a mostrar desplazada. ¿Sale? Entonces, voy a ponerle que T3 va a ser igual a T1 más A, que es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, T3 es T1 desplazado en un tiempo K, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer con el T2, entonces le voy a llamar T4. El nombre es opcional, ¿no? Ustedes le pueden poner el que sea. Entonces sería T2 más K. Lo que sí es que a ambos le tengo que sumar lo mismo, porque o sea, no puedo nada más desplazar los ceros, pero los unos no, tengo que desplazar todos. Entonces, esa es la única restricción, digámoslo así. Entonces, le voy a poner aquí que esta parte es T2 desplazado en tiempo. Se ve que estoy desplazando el tiempo, ¿verdad?
¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Antes de pasar a graficarlo. No, profe. Bien, entonces, en realidad, pues no hay otra operación que tenga que hacer para desplazarlo en el tiempo. Ya lo desplacé. ¿Qué es lo que resta? Pues graficarlo, graficar ese desplazamiento. Entonces, voy a generar dos gráficas en el mismo figure. Para eso ya habíamos visto que se ocupa un subplot. Un subplot. En este caso, como van a ser dos gráficas, le voy a poner un renglón y dos columnas, o sea, dos subplots. Y en el espacio 1 es donde voy a mostrar la parte del escalón unitario. Aquí le voy a poner, aquí está como comentario, escalón unitario, aunque ahorita se lo ponemos en los ejes y todo, las vamos haciendo más presentables, ¿no? Y nada más quiero que quede funcional, ¿no? En la parte del subplot, de un renglón, dos columnas, en el segundo subplot de ese vector que se genera, pues lo que le voy a poner o a plotear va a ser, ya no va a ser T1, sino va a ser T3. O sea, la parte de los ceros que recorrí contra F1. O sea, T3, el nuevo tiempo contra los ceros. Y también voy a recorrer, o más bien voy a poner el vector que ya está recorrido en el tiempo, que sería T4, contra el mismo vector de los unos, que sería el F2. ¿Por qué? Porque la amplitud no cambió, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es que los ceros y los unos los voy a graficar en T3 y en T4 en lugar de T1 y T2. Y igual de esta manera le voy a poner un color. Entonces, aquí le voy a poner coma, comillas simples, green. Y lo mismo lo voy a poner al otro lado. Me faltaron unas comillas. Ahí está. Entonces, y acá una E, ¿verdad? Entonces me las va a dibujar de color verde. Le voy a dar correr así para ver visualmente si sí estoy haciendo lo correcto. Entonces voy a darle correr. Está marcando H's. Pero no. K igual a 0, K es el desplazamiento en T. ¿Qué onda? Me lo está marcando como si fuera un ciclo. A ver, ¿qué me está marcando? Line 14, K igual a 0, K es el desplazamiento en T. Pues sí, me lo debería de graficar igual. Recordando la página, profe. Déjenme verifico porque sí está medio... Ok, qué bueno que ustedes sí. Déjenme le doy. Bueno, ya se guardó desde que lo intenté correr, ¿no? A ver. No, está raro, no. No sé por, o sea, me lo está marcando como si estuvieran ahí en un ciclo o algo así. Lo voy a... Déjenme cierro todo. Los voy a poner desde que... Lo voy a abrir desde la carpeta para que no me marque que me tengo que estar cambiando de carpeta. Entonces ahí está. Sería el ejemplo 4. Déjenme que lo abra. Y lo corro. No, me lo está marcando ahí. No sé si puse algo acá que me esté agarrando, ¿no? Pero pues es un comentario. Y no, nada me marca eso.
¿Ustedes le quitaron los corchetes o se los dejaron? Nada más para saber si es algo de aquí del comentario, porque no. Déjenme, reviso. Y acá me lo pone así, miren. Ah, sí, profe. En F1 y F2 yo le puse con corchetes. Sí, así como estaba, nada. Ajá, aunque marque los warnings, de hecho no debería haber problemas. Déjame. Sí, es eso. Es que luego le decía que, o sea, en realidad es con corchetes. Nada más le decía eso, que a veces marcaba los warnings y ya no se lo regresé. Estaba. Se me va a marcar el warning, pero pues eso no tiene nada. Porque si no se los pongo, ya sé qué está pasando. Me está diciendo que hasta ahí lo corre, porque me imagino que se queda generando ahí ceros y unos, ¿no? Ya para lo demás. No, a mí me sigue marcando un error. Limpio. Me lo pone como si. No, la verdad no. Ya está, no sé por qué, nada más le daba a limpiar y no me limpiaba todo. Entonces, de hecho, antes yo al principio les comentaba que aquí le ponía, yo siempre le pongo limpiar todo por si las dudas. Normalmente, pues, el poniéndole clear daba, entonces mejor lo dejo como clear, ¿no? Clear all. Y así ya me evito bronca. Es que como que no corría todo y ahora sí ya. Bueno, perdón, ahí ahora sí ya me aparece igualito de -10 a 0 y de 0 a 1 en verde. Entonces, ahora sí voy a verificar que si yo le pongo un desplazamiento, por ejemplo, de 5, entonces me debería de aparecer de -5 a 15. Voy a darle correr en el segundo plot. Ahí está, de -5 a 15. ¿Sale? Entonces, para que se vaya viendo un poquito mejor, pues vamos dándole orden al plot. Entonces le vamos a hacer varias cosas. Una de ellas, pues ya saben, le vamos a poner el título. Entonces recuerden que después de cada subplot, todo lo que esté durante ese subplot, pues nada más se aplica al que está en cuestión, ¿verdad? Entonces a este le voy a poner un título. Recuerden que el título, ese es con comillas dobles. Entonces le voy a poner señal, escalón unitario, que nosotros lo definimos como UDT, para que se entienda, y en las demás, en lugar de ponerle escalón unitario, nomás le ponemos UDT. ¿Sale? Su respectivo punto y coma. Le voy a cambiar los ejes para que me los muestre, para que no me los muestre sobre el contorno del plot, sino que se alcance a notar pues la función escalón, porque luego no se empalma con el eje, la línea, y no se aprecia bien, ¿verdad? Entonces le voy a cambiar los ejes en la parte del escalón unitario, pues está fácil, ¿no? Recuerden que lleva el eje como sentencia, pues va entre paréntesis. Pero adentro del paréntesis lleva los límites, y los límites los pongo como un vector, o sea, entre corchetes, y deben de ir separados por espacio. Recuerden que al final de cuentas son 4 parámetros de un arreglo. Entonces los parámetros en un arreglo los separo por espacio. Le voy a poner -10.1, espacio 10.1, es decir, X empieza en -10.1 y termina en 10.1. Luego me voy con los de Y. El de Y va a empezar en -0.1 y va a terminar en 1.1, porque es la parte del escalón unitario nada más. Y pues también le ponemos de una vez los nombres a los ejes. Recuerden que es X-label o X-label. Bueno, acá me faltó el punto y coma. X-label, ese es con comillas simples. Y nada más le voy a poner T. Y me va a faltar el Y-label o el Y-label con comillas simples, y le voy a poner ya nada más U
de T. De T, no de Y, ¿verdad? U de T. Para que se vea que pues, ese es el escalón nada más. Voy a graficarlo así para ir viendo que esté bien lo que estoy haciendo, y si está bien, pues ya me paso a la del desplazado para mostrarles o decir ahí que se trata del escalón unitario con desplazamiento en T. Entonces, le voy a dar correr. Ahí está. Se fijan, ya le dejo un pequeño margen del 1 hacia arriba y del 0 hacia abajo para que se vea dónde está precisamente vale 0 y dónde precisamente vale 1. Ya tengo U de T en el eje de la Y, T en el eje del tiempo y el título es señal escalón unitario U de T. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Entonces, lo que le agregamos fue esto. Si no hay dudas o preguntas, me dicen si ya lo anotaron, si no para avanzar. Bueno, si no, para esperarme y si ya para avanzarle. A poner, digamos, prácticamente lo mismo, pero en el otro plot. ¿Podría dar un poco de tiempo, por favor? Sí. Me avisan, nada más me avisan cuando ya, por favor. Para poder continuar. Los que ya lo tienen, vayan haciendo, digamos, lo mismo para otro plot, pero ahorita que terminen yo empiezo con el otro subplot. Listo, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a prácticamente hacerle lo mismo al otro plot, ¿verdad? Entonces, aprovechando que está seleccionado, pues control C, control V, nada más aquí cuidado con si cambiarle los valores, ¿verdad? Entonces, el título, ya nomás le voy a poner UDT con desplazamiento en T, ¿eh? Para que ya sea escalón unitario con desplazamiento en tiempo. El X label queda igual, es tiempo, y el Y label le voy a agregar que la señal es una F de T igual a U de T más K, porque arriba definí que el desplazamiento es la cabra, más K. O sea, es un escalón más un desplazamiento, perdón, es U de T más K adentro del ¿cómo se llama? Adentro del tiempo, porque si le pongo el más K afuera, quiere decir que es un desplazamiento en amplitud. Al rato lo hacemos, pero ahorita es desplazamiento en tiempo. ¿Sí? Y pues nada más me faltaría lo de los ejes. En el caso de la amplitud, como no le estoy moviendo nada, queda igual. Pero en el caso del tiempo, sí estoy haciendo un desplazamiento. Entonces, sería cuestión de ¿dónde empieza X? Ah, pues X empieza en menos 10.1 más K, que es la parte que lo estoy desplazando. Y si desplazo donde empieza, también debo desplazar donde termina Y. Entonces sería entre paréntesis 10.1 más K. ¿De acuerdo? Siguen siendo los mismos 4 parámetros, donde inicia X, donde finaliza X, donde empieza Y, donde termina Y. Recuerden que deben de ir entre corchetes y cada uno de ellos separados por un espacio. Entonces, lo ejecuto para ver que ya se vea mejor ese desplazamiento, bueno, mejor presentada la gráfica, porque ya vimos que sí lo hacía. Entonces le voy a dar correr. Y ahí lo tenemos. Ahora la gráfica me la muestra de menos 5 a 15 y un poquito más abajo del 0 y un poquito más arriba del 1 para poder observarla.
Acá sí aparece de menos 10 a 10 entre 0 y 1, y acá de menos 5 a 15 de 0 y 1 una amplitud. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me indican si ya lo anotaron, por favor, para continuar. Todo bien, profe. Ya, profe. Bien, entonces esa fue la parte del desplazamiento en el tiempo. Vamos a hacer la del desplazamiento en amplitud. Entonces, antes de mostrar resultados y después del desplazamiento en el tiempo, voy a indicar que voy a realizar la operación desplazamiento en amplitud. Entonces, en el desplazamiento en amplitud, no necesariamente tengo que hacerle cosas al tiempo. Ese se puede quedar igual. Lo que sí debo de modificar es dónde empieza y dónde termina la amplitud, ¿verdad? Precisamente. Entonces, en este caso, el tiempo 1 y el tiempo 2 me van a servir perfectamente. No los tengo que modificar. ¿Qué es lo que tengo que modificar? Pues la amplitud. Entonces le voy a poner una A de amplitud. Ahorita lo voy a poner como 0 para que no se desplace nada y verificar bien que lo estoy haciendo. Ya después le pongo otro valor para checar que sí lo esté desplazando en amplitud. Nada más aquí, pues igual le voy a poner que ese parámetro A es el desplazamiento en amplitud. ¿Vale? ¿Qué debo hacer para desplazar en amplitud? Pues debo de, a la función 1, que es de ceros, sumarle un valor, es decir, para que no empiece en los ceros no empiecen en 0, sino se trasladen al 1 o al 2 o al 3 o al menos 1, menos 2, lo que sea que le ponga. Entonces, para graficarlo aparte y no se me altere mi función escalón, que es T1, F1 y T2, F2, voy a agarrar un F3. F3 va a ser igual a ¿qué? Pues a F1, a mi parte de los ceros, más la amplitud que la quiero desplazar, es decir, la A. ¿Vale? Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. ¿Sí? Aquí, pues básicamente, si le anoto un comentario, es que F1 desplaza una amplitud A. Y lo mismo tengo que hacer con la parte, esa es la parte de los ceros, ¿verdad? Lo mismo tengo que hacer con la parte de los unos. Entonces, F4 debe ser igual a F2 más A. Lo mismo que desplazo en uno, lo debo desplazar en el otro. Entonces, le pongo que F2 se desplaza amplitud D. Bueno, una amplitud A. ¿Vale? Y ya es lo que tengo que hacer. Simplemente desplazarlo en amplitud. Ya después lo que tengo que hacer es mostrarlo para ver si es cierto que la operación que estoy haciendo sobre F1 y F2, que en realidad es mi escalón, está haciendo lo que corresponde a lo que estoy describiendo. Entonces, ahorita lo único que agregamos fue esta parte. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces nos pasamos ahora a graficarlo. Lo que voy a hacer es, como va a faltar una operación, en lugar de tener las 4 gráficas así de manera horizontal, voy a poner 2 arriba y 2 abajo, ¿sale?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a ocupar 2 renglones de gráficas y 2 columnas para que queden 2 arriba y 2 abajo. La manera de enumerarlas es igual que aquí en esta parte. Siempre se enumeran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, en un cuadrante va a quedar la 1, la 2, la de abajo en el segundo renglón es la 3 y la de la derecha va a ser la 4. Entonces, le voy a poner 2, 2, 1 a las que ya tengo y le voy a poner 2, 2, 2 a la que ya tengo. O sea, van a quedar en el mismo orden, nada más que en un renglón acá arriba. En el renglón de abajo voy a poner esta, la del desplazamiento en amplitud. Entonces, pues básicamente voy a utilizar mi subplot que está aquí, control C, control V, nada más que ahora sería el 2, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2, 2, 3 voy a graficar mi señal del escalón unitario, pero desplazada en amplitud. Lo que quiere decir es que el tiempo va a ser igual. El tiempo va a estar de menos 10 a 10. Entonces no voy a utilizar T3 y T4, sino voy a utilizar T1 y T2. Las que se modificaron fueron mis funciones de ceros. Mi función de ceros es F1. La que está desplazada en amplitud es la F3. Y en lugar de F2, que es la que no está desplazada, la que está desplazada en esa sección es la de F4. Y para que no se vea del mismo color, le voy a cambiar a color rojo, red. ¿Sale? Entonces, el título es UDT con desplazamiento en amplitud. Lo voy a abreviar para que no quede tan grande, porque si no se van a ir empalmando ahí los títulos. En la etiqueta de X no cambia, sigue siendo el tiempo. En la etiqueta de Y, pues sí va a cambiar, porque ahora sí es UDT, control X, UDT, más B, no más A, que fue lo que le puse, ¿verdad? UDT más A. Estoy haciendo un desplazamiento en amplitud, ¿sale? ¿Qué faltaría? Pues los ejes. Los ejes como nada más estoy desplazando en amplitud, no estoy haciendo desplazamiento en el tiempo, entonces no necesito aumentarle nada al inicio de X ni al final de X. Va a ir de menos 10.1 a 10.1. ¿Cuáles son los que necesito modificar? Pues los de Y o los de la amplitud. Entonces, en lugar de empezar directamente en menos 0.1, ¿dónde debe de empezar? En menos 0.1 más A. Y el otro debe de empezar de el 1.1 más A. Si lo desplazo de un lado, lo debo desplazar del otro. Entonces, lo único que modificamos ahorita es esa parte que está seleccionada. El subplot ya es el 2, 2, 3. Vamos a graficar T1 contra F3, que es el tiempo de menos 10 a 0, con los ceros desplazados en amplitud, y el tiempo 2, que es la parte de los unos, pero con los unos desplazados en amplitud. Entonces, le cambiamos el título, que es un desplazamiento en amplitud, los ejes para que se vea desplazado en amplitud y la alcance a observar de una mejor manera, y la etiqueta de que pues ya cambió lo que estoy haciendo, lo que estoy poniendo ahí, ¿verdad? Entonces lo voy a ejecutar para que se vea. Ahí tenemos ya 3 gráficas. Si se fijan, queda un hueco. Ese hueco es el del subplot 224 que todavía no ponemos. Todavía no lo ponemos, pero él ya dejó el hueco porque le estoy diciendo que son 2, 2 tal, 2, 2 tal, 2, 2 tal. Entonces es 1, 2, 3, 4. Por eso les decía que siempre se cuenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siempre en ese orden. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si fueran 3, 1, 2, 3 y luego acá abajo 4, 5, 6 o los que fueran, ¿no? Entonces ahí está igualita a la de arriba. Vamos a moverle al parámetro de A para ver si es cierto que se desplaza. Le voy a poner A igual a 2. Entonces la señal escalón debería estar de 2 a 3, ¿verdad? Entonces, en amplitud. Entonces le voy a dar correr.
Ahí está. Ahora ahí aparece. Sigue teniendo una amplitud de 1 porque no escalé la amplitud, nada más la desplacé. Pero ahora en lugar de ir de 0 a 1, va de 2 a 3. Y lo mismo ocurre si le pongo el valor negativo. Por ejemplo, si le pongo menos 2, pues va a ir de menos 2 a menos 1. Para que se entienda pues que el desplazamiento puede ser tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Aquí está, sigue habiendo un 1 de amplitud, pero ahora va de menos 2 a menos 1. Y de manera automática lo muestro con estos valores que le estoy poniendo al eje. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Resalto lo que modificamos para que si lo están anotando sepan qué parte es. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Me indican si ya lo notaron, si no para esperarme un momento y continuar. Profe, ¿cuánta amplitud le modificó en la gráfica ahorita? Cuando estamos calculando la función al momento de graficarla. Sí, al momento de graficarla. En los parámetros, recuerden que el parámetro 3 y cuarto del vector son dónde empieza Y y dónde termina Y. Nomás le agregamos lo que lo desplazamos, lo de A. O no sé si te refieres a eso. Sí, ¿cuánto lo ya viene el de este, perdón, profe. Menos 2, gracias. No, pues decía que si al graficar al momento de darle acá el parámetro. Pero ese, pues indistintamente del que yo le ponga, ustedes pruébenlo y debe de dar el resultado. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, si no para continuar? Bueno. No, profe. Ok, entonces vamos a hacer una operación más. Entonces me pongo acá arriba. Tenemos la del desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en amplitud. Y voy a poner un escalamiento en amplitud. En esta no vamos a hacer el escalamiento en el tiempo, que sería la que nos faltaría. Esa se la vamos a hacer o vamos a modificar la parte de la señal senoidal. ¿Por qué aquí no haríamos el escalamiento en el tiempo? Porque si va de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, pues ¿qué le escalo, verdad? O sea, va a seguir siendo de menos infinito a infinito y de infinito a infinito a 0 o 1 respectivamente. Entonces, aunque haga la operación no se va a notar en el caso del escalón. Pero en el caso de una señal cuadrada, triangular o la parte senoidal, pues sí se debe de apreciar. Entonces, esa en la siguiente sesión que tengamos de software, lo hacemos sobre la señal senoidal para que quede ahí complementado esta parte. Entonces, por lo pronto, le hacemos escalamiento en amplitud. Entonces, en escalamiento en amplitud, bueno, le voy a poner B igual a 1, que es si le pongo un 1, pues no lo voy a escalar en nada, ¿verdad? Entonces, B es el escalamiento en amplitud. ¿Vale? ¿Qué debo de escalar? En la parte de los ceros, no, ¿verdad? Porque debe de permanecer igual. La parte del tiempo tampoco. Ahorita no busco modificar tiempo. Busco simplemente que mi escalón, en lugar de ir de 0 a 1, pues vaya de 0 a 0.5 o de 0 a 1.4 o de 0 a 100, lo que sea, ¿verdad? El chiste es hacer ese escalamiento. Entonces, la parte de los ceros no necesito modificarla. La parte que necesito modificar es la parte de los unos. ¿Cómo le haría? Pues la parte de los unos es la parte del F2. Para generar la que sigue le voy a llamar F5. F5, ¿a qué sería igual? A B por F1. Es decir, lo que vale F1,
por B. Entonces, si F1, todos sus elementos valen 1, si yo le pongo que B vale 3, pues entonces ahora todos sus elementos van a valer 3 por 1. Todos van a valer 3 y lo que va a graficar es de 0 a 3. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer para un escalamiento en amplitud. ¿Sale? No necesito ponerle el punto porque B es un escalar y F1 es un vector. Entonces la operación la hace término a término sin necesidad de nada. ¿Sale? Y eso es lo único que tendría que modificar en la parte del cálculo. Y ahorita nos vamos a la parte de cómo mostrarla. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Eso es lo único que agregué ahorita, esas 3 líneas. No, profe, no hay dudas. Ok, entonces nos vamos a la parte de la gráfica. ¿Cómo lo graficamos? Igual voy a reciclar lo que ya tenemos del plot 223. Control C. Control V. Y entonces ahora sería el 224, que sería la parte que nos falta aquí, ¿verdad? El que no mostró nada, porque no le puse nada. Entonces, en la parte del 224, sí voy a graficar T1, sí voy a graficar T2, pero ¿qué voy a graficar? Pues los ceros sin desplazamiento en amplitud ni en el tiempo, es decir, F1. Nada más. Y los voy a poner negro, para que distinguirlos. Black. Y en la parte de la segunda parte de los unos, ¿qué debo de poner? T2, igualito, porque no estoy desplazando ni en tiempo. No le voy a hacer nada al tiempo. Pero la amplitud debe ser F5, que sería F1, F2 por la B que yo le puse, ¿verdad? Y esta también la voy a poner como entonces es UDT con escalamiento en amplitud. ¿Vale? UDT con desplazamiento en amplitud. Entonces acá abajo sería B por UDT. Y en la parte de los ejes, ¿cómo quedaría? En el tiempo no le estoy modificando nada. Quedaría igual de menos 10.1 hasta 10.1. En el eje de la Y, ¿cómo quedaría? En el 0 no cambia, o sea, empezaría en menos 10.1 sin problema. ¿Por qué? Porque no lo estoy desplazando en amplitud, solamente escalando. Entonces empezaría desde menos 0.1 y acá sí es donde debo de modificarlo, ¿verdad? ¿Dónde empezaría o dónde estaría? Le voy a poner aquí así, 0.1 más otro paréntesis. Sería, bueno, técnicamente hablando, pues sería 1 por B, ¿verdad? Para dejarlo indicado. Entonces, si B vale 5, pues sería 5.1. Si B vale 3, pues sería 3.1. Nada más hasta donde lo pondrían. O sea, yo sé que parece medio incongruente ponerle en 1, pero es para dejar indicado que esa parte es la que quiero que se eleve, ¿verdad? Que se escale, no la parte del 0.1, que siempre permanezca ese pequeño diferencia para anotarlo acá en la gráfica, ¿sí? Entonces quedaría de esa manera. Déjenme lo ejecuto para que se vea. Entonces le voy a dar correr. Ahorita debería de aparecer igualito al escalón unitario. Sí. Que de hecho ni se nota, ¿verdad? 224, T1 F1 y T2 F5. Déjenme, le pongo B diferente, por ejemplo, un 5, ¿verdad? Para que sea un escalón de 0 a 5, para ver si verificar que lo está haciendo. Acá está, algo me está marcando error.
Error en la línea 47. Le dejé un espacio aquí. A ver si era eso lo que me está marcando. No. T1, F1, T2, F2. ¿Qué me estará marcando? F5. Si es B por F. Ah, es que es por F2. No coincide el tamaño. Perdón. Acá en la parte del escalamiento, ya nada más para terminar, aquí no es F1, sino es la parte de los unos. Yo creo que por eso le puse 1. Unos, 1. Es F2, la parte de los unos. Por eso no queda del mismo tamaño y no me lo muestra. Entonces F5 es B por F2. Y ya nada más sería todo. Porque de ahí en más lo demás está bien. Déjenmelo de ejecutar ya nada más para que se vea. Ahí está. Ahora tardó un poquito en hacerlo, pero ya se ve. Déjenme incluso lo hago así. Ahí está. Va de 0 a 5. De menos 10 a 0 vale 0 y de 0 en adelante vale 5. ¿De acuerdo? Era eso, perdón. Lo único que le moví, insisto, aquí fue donde me equivoqué. Como dije que íbamos a modificar la parte de los unos, le puse F1, pero la parte de los unos es F2, ¿verdad? F5 es igual a B por F2. Y de ahí en más, lo demás está bien. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien, profe? Bien, entonces, miren, pues ya es hora. La siguiente semana vamos a trabajar otra vez con lo que resta de teoría y ya después retomamos la parte que nos falta del escalamiento en el tiempo, la parte de la función rampa, que es la que hace falta, y volver a graficar todo esto, pero en tiempo discreto, que ya sería agarrar estos programas y simplemente modificarlos, ¿sale? Entonces, si ya les corrió, no tiene ninguna duda, pues ya nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana. Los que todavía estén anotando algo, aquí permanezco un ratito más y pues me espero a ver si ya les corre. Los que ya no tengan dudas ni nada, pues ya se pueden retirar de la reunión. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.